agraïm al Servei de Nefrologia que ens presenti aquesta sessió. La doctora Paula Mejía ens farà un reset de la hiperpotasèmia i li agraïm molt. Y comencem sense més dilació. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a la participación y bueno, yo soy Paula Mejía, soy nefróloga aquí en el Hospital de 23 y vengo a hablarles de esta enfermedad que es tan prevalente en nuestra práctica clínica, que es la hiperpotasemia, ¿no? Hablaremos de las nuevas guías y del impacto que esto tiene a nivel de morbi-mortalidad. Entonces, para empezar, es muy importante aclarar que el potasio es el catión intracelular más abundante del organismo. Está principalmente a nivel intracelular, más o menos en un 98%, y a nivel extracelular en un 2%. Es muy importante este gradiente porque le dará el potencial a las células de despolarización y por lo tanto permitirá que se estimulen las células miocárdicas y las células nerviosas. Entonces, ¿cuáles serán sus funciones principales? Pues la regulación de la excitabilidad de estas células y adicionalmente ayuda en la regulación de las enzimas intracelulares, permitiendo la síntesis de proteínas y de glucógeno. ¿Dónde estarán principalmente el potasio? Pues en las células de los músculos, ¿no? Por lo tanto, vemos aquí que ya es muy importante los episodios de rhabdomiólisis, porque cuando hay una ruptura muy importante muscular, pues hay una liberación de potasio bastante masiva. Este potasio va a estar regulada por la bomba sodio-potasio ATPasa, que ya explicaremos más adelante, y que es el principio de la fisiopatología. Entonces, en cuanto a la definición de hipercalemia, es variable. Si yo les preguntara aquí, probablemente algunos me dirían que la hipercalemia es por encima de 5, otros que la hipercalemia es por encima de 5,5, y adicionalmente a unos nos parece leve, a otros moderada, a otros severa. No nos ponemos de acuerdo y las guías tampoco se ponen de acuerdo. Para esta presentación tomaremos la definición de una normocalemia de 3,8 a 5 y por lo tanto consideraremos hipercalemia a partir de 5. Aquí quería mostrar que las guías KDIGO incluyen ya las consecuencias a nivel clínica, ¿no? Entonces, ellos consideran a nivel de una hipercalemia leve que será de 5 a 6 si no tiene cambios en el electrocardiograma, pero si tiene cambios en el electrocardiograma la considerarán moderada. Posteriormente, de 6,1 a 6,5, si no tiene cambios en el electro será moderada, y si tiene cambios en el electro será severa. Y una hipercalemia de 6,5, todos estamos de acuerdo con que es una hipercalemia grave, tenga o no tenga cambios en el electrocardiograma. Entonces, las manifestaciones clínicas, ¿cuáles serán? Pues principalmente manifestaciones neuromusculares y manifestaciones cardíacas. A nivel neuromuscular, ¿qué podemos encontrar? Los pacientes nos cuentan parestesias, calambres. Cuando tienen esta clínica hay que pedirles un potasio. Adicionalmente, cuando el potasio ya es más grave, encontraremos debilidad, parálisis flácida ascendente como tipo Guillain-Barré y abolición o disminución de los reflejos osteotendinosis. A nivel cardíaco todos sabemos que hay alteraciones, hay un enlentecimiento en la conducción ventricular, se pueden evidenciar diferentes hallazgos a nivel del electrocardiograma, iniciando con unas ondas teticudas, posteriormente un aplanamiento de la onda P y puede llevar a bradicardia, asistolia y fibrilación ventricular. Es muy importante, y esto lo tenemos que tener en cuenta, que cualquier grado de hipercalemia nos pueden aparecer arritmias ventriculares fatales. Y que lo más importante es la rapidez con la que se produce esta hipercalemia, más importante que el valor absoluto de potasio. En cuanto a la prevalencia y la incidencia de la hiperpotasemia, la prevalencia en la población general ronda más o menos el 3-4% de las personas y aumenta si tienen factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues principalmente los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, que tienen insuficiencia cardíaca descompensada, los diabéticos y aquellos que tienen inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. La incidencia de la hipercalemia en pacientes hospitalizados va del 1 al 10% y la mayoría de estos pacientes es por tratamientos farmacológicos. En series hasta el 75% está relacionado con los fármacos.
Sabemos que el 10% de los pacientes que inicia un tratamiento con IECA o ARA2 presentará hipercalemia en el primer año y por eso lo tenemos que vigilar de cerca. Datos del Ministerio de Sanidad del 2019 nos arrojan que hubo 2.200 hospitalizados por hipercalemia, con una estancia media de 6 días, lo cual pues aumenta el gasto sanitario. Aquí la incidencia asociada a enfermedades crónicas, como lo son la enfermedad renal crónica, que llega hasta un 50%, la insuficiencia cardíaca, la diabetes, la hipertensión resistente con el uso de antialdosterónicos y los fármacos. Aquí quería llamar la atención sobre el factor más importante para que un paciente nos presente hipercalemia, y será la enfermedad renal crónica. En la medida en que el filtrado disminuye, como lo vemos aquí, ¿no? G3, G4, G5, la posibilidad de presentar hipercalemia aumenta progresivamente, llegando en un grado G5, que es un filtrado de menos de 15 al 17%, y pacientes con hemodiálisis en un 16%. Entonces, aquí en este estudio quería mostrarlo porque son pacientes con diferentes estadiajes de insuficiencia renal y les inician tratamiento con beta bloqueantes o IECA y ARA2 y realmente se ve que lo que más produce hipercalemia es el filtrado. Que cuando estos pacientes caen de filtrado de 30 se llega a presentar episodio de hipercalemia hasta un 50%. Y otro de los principales factores predisponentes para la hipercalemia será el uso de inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. En este metaanálisis vemos cómo los pacientes que utilizan IECA versus placebo, antialdosterónicos versus placebo y ARA2 versus placebo, todos aquellos que utilizan inhibidores del sistema renina-angiotensina tienen más porcentaje de hipercalemia. Y este ensayo de aquí nos muestra que si a los pacientes con IECA o ARA2 le sumamos un antialdosterónico, este riesgo de hipercalemia se nos multiplica 3,7 veces más. Y es que la hipercalemia es mala. Lleva a desenlaces de morbimortalidad. En este estudio de Belviche, del área de Belviche, es un estudio longitudinal en el que se tomaron datos tanto de atención primaria como del hospital, con una N de 36.000, se evidencia que la hipercalemia se relaciona con una mortalidad, un aumento de mortalidad en un 68%, un aumento de hospitalización hasta en un 14%, atención a urgencias, visitas por consultas externas con un coste aumentado hasta de un 29%. Y la hipercalemia es mala, lleva a morbimortalidad y además es recurrente. Vemos que a pesar de que nosotros intentamos hacer maniobras para que estos pacientes no vuelvan a presentar hipercalemia, vemos que cuando presentan un episodio de hipercalemia, más del 40% de los pacientes presentará una recurrencia en los siguientes 6-7 meses. Y esa recurrencia continuará a lo largo de los años y será cada vez a más corto plazo. Y bueno, esta es una gráfica que muestra claramente la relación entre la hipercalemia y el riesgo de muerte en los pacientes que tienen las diferentes patologías crónicas, ¿no? En la medida en que el potasio aumenta, estos pacientes se mueren más. Y no solamente nos muestra eso esta gráfica, sino que los pacientes que menos se mueren, fíjense, están los pacientes en que tienen un potasio entre 4 a 5. Y por lo tanto es allí a donde queremos llegar con nuestros pacientes. Vale. ¿Y por qué estos pacientes se mueren? Pues fundamentalmente, y es obvio para todos, porque lleva a arritmias ventriculares fatales. Pero adicionalmente
por sus efectos metabólicos crónicos deleterios, probablemente secundarios a la acidosis metabólica, y adicionalmente porque a estos pacientes les quitamos el tratamiento con inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona que han demostrado en múltiples estudios sus beneficios. Y en este estudio lo explican, ¿no? Cuando presentamos una hipercalemia leve, aproximadamente al 38% de los pacientes o les reducimos la dosis o les discontinuamos totalmente la dosis. Y cuando tenemos una hipercalemia moderada o severa, casi a un 50% de los pacientes les reducimos la dosis o se la suspendemos. Es lo primero que hacemos en la práctica clínica. Vemos un potasio alto, ¿qué hacemos? Tiene un inhibidor, o se lo bajamos o se lo quitamos. Entonces, en cuanto a la homeostasis del potasio, es muy importante conocer cómo es la homeostasis del potasio para establecer las causas y el tratamiento de la misma. Entonces, el potasio nos lo comemos, es absorbido aquí a través del tracto gastrointestinal y pasa al torrente sanguíneo. En el torrente sanguíneo hay una redistribución de extracelular a intracelular. Esto está mediado básicamente por la insulina y los agonistas beta 2, por lo cual a un episodio de hipercalemia que utilizaremos insulina para pasar del medio y extracelular al intracelular y los beta agonistas que son el salbutamol. Y por otro lado, ¿qué nos saca el potasio de las células? Pues básicamente la acidosis metabólica y la hiperglicemia. Ahora bien, del torrente sanguíneo pasa al riñón, es reabsorbido por el túbulo proximal y eliminado en la nefrona distal. ¿Quién manda en la nefrona distal? La aldosterona. ¿Y qué hace la aldosterona? Activar la bomba sodio-potasio ATPasa. Entonces, ¿qué necesita? Pues sodio, porque nosotros necesitamos sodio para intercambiarlo por potasio. Por lo tanto, ¿qué dos cosas necesitaremos muy importantes para eliminar el potasio a nivel renal? Aldosterona y sodio. Esas dos cosas son fundamentales. Cuando alguna de estas dos cosas las cortamos, tenemos riesgo de hipercalemia. ¿Qué cosas nos evitan la llegada de sodio al túbulo distal? Pues principalmente todo lo que nos lleve a un bajo gasto, diarrea, vómitos, exceso de tratamiento con diuréticos, hipotensión, hiponatremia, etc. Y aquí, ¿cuáles fármacos y enfermedades dificultan la eliminación del potasio? Pues todas aquellas enfermedades y fármacos que se relacionan con el eje renina-angiotensina-aldosterona. Van a bloquear esa eliminación de potasio. Tendremos principalmente los AINES y por eso es muy importante revisar en la historia clínica de los pacientes y decirles que no deben tomar AINES. Los inhibidores de la renina, los IECA, los ARA2, las patologías de la glándula suprarrenal, medicamentos como la heparina, el ketoconazol, aquí los antialdosterónicos, espironolactona, eplerenona y finerenona, y aquí por último, pues los diuréticos distales. Todo esto va a causar hipercalemia. Entonces, a manera de resumen, ¿cuáles son las causas de la hipercalemia? Pues habrán dos principalmente, ¿no? La disminución de la excreción o un intercambio intracelular a extracelular. Entonces, en cuanto a la disminución de la excreción, encontraremos el principal de todos, la enfermedad renal crónica. Ya hemos visto que en la medida que cae el filtrado, pues el potasio se elimina menos. Luego, todo lo que cause hipoperfusión, entonces los diuréticos, el déficit de sodio, la hipotensión, los pacientes con diarrea, etc. Luego tendremos los fármacos, IECA, ARA2, todo lo que nos bloquee el eje. También podemos tener disminución de la actividad mineralocorticoide, enfermedad de Addison o tubulopatía distal. Estas son mucho más infrecuentes. Y por el otro lado, pues tenemos todo lo que lleva un intercambio de intracelular a extracelular, que será el déficit de insulina, la acidosis y todo lo que lleve a destrucción tisular. Hablamos de lisis tumoral, quemaduras extensas, hemólisis y sobre todo la rhabdomiólisis. Acuérdense que el potasio se encuentra sobre todo en las células musculares. Esto asociado a un aumento de ingesta, sales de potasio o transfusión sanguínea puede empeorar el cuadro clínico. Pero un consumo excesivo de potasio con un riñón
estrictamente normal, es improbable que nos vaya a causar una hipercalemia. ¿Y por qué es tan importante la utilización de los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona? Porque su activación, la activación de este eje, se ha relacionado con hipertensión, con proteinuria, con cardiopatía isquémica, con fibrosis miocárdica. Entonces, más o menos desde 1987, 1990, cuando salieron estos grandes estudios, hemos implantado ampliamente estos medicamentos para favorecer las consecuencias a nivel cardiorrenal. Están avalados por múltiples estudios, tanto los IECA, los ARADOS, los antialdosterónicos y los ARNIs han demostrado su bienestar tanto a nivel renal como cardiológico. Y no solamente han demostrado tener unos buenos desenlaces, sino que cuando les suspendemos o les reducimos las dosis a estos pacientes, como lo vemos aquí, suspendemos o reducimos dosis, el porcentaje de pacientes que muere se multiplica por 2. Tienen mucho más riesgo de mortalidad estos pacientes. Y es por esto que las guías de insuficiencia cardíaca del 2021 nos establecen dentro de sus principales tratamientos, los IECA, los ARNI y los antialdosterónicos, así como las guías KDIGO y las guías de hipertensión, nos recomiendan la utilización de los IECA y ARA2 para enfermedad renal crónica con proteinuria, diabética o no diabética, para hipertensión con albuminuria y quería destacar que las nuevas guías del 2022 KDIGO ya nos recomiendan la utilización de finerenona, ¿no? Para pacientes diabéticos con filtrados de más de 25 que persistan con albuminuria a pesar de tener IECA o ARA2. Entonces, ¿qué hacemos? Porque nos dice que el beneficio de la optimización de los ARA2 es buenísimo, pero nos causa hipercalemia. Las dos cosas nos causan mortalidad. ¿Qué vamos a hacer? Esto nos crea ansiedad en la consulta a todos. Pues tenemos unas nuevas guías de tratamiento de hiperpotasemia crónica y esto es muy importante. Entonces tenemos el consenso Delphi, que está diseñado por 520 médicos, cardiólogos y nefrólogos de diferentes países, 7 países. Adicionalmente tenemos las guías americanas de la Asociación del Corazón del 2022. El documento de consenso que se publica el año pasado, español, sobre el abordaje de la hiperpotasemia y las guías KDIGO de este año, del 2024. ¿Qué nos recomiendan? Pues ya les explicaré. Las recomendaciones, empezaremos por recomendaciones dietéticas. Esto es difícil, está basado en opinión de expertos. Hay una difícil adherencia de los pacientes a este tratamiento. Es contradictoria la dieta DASH y puede empeorar la hipertensión crónica. ¿Por qué? Porque básicamente los alimentos que tienen más potasio pues son las verduras y son las frutas. Y claro, esto tiene un gran contenido de fibra, entonces si a los pacientes les quitamos la fruta, la verdura, aumenta su hipertensión y aumenta su estreñimiento. Entonces básicamente las guías lo que nos recomiendan es evitar aquellos alimentos que tengan muy alto contenido de potasio, que son los que se establecen en esta gráfica, pero siempre y cada día tomando frutas y verduras. Y aquí están los alimentos con bajo contenido de potasio, los cuales son los que recomendamos a los pacientes durante las consultas. Lo más importante de todo es evitar los alimentos procesados. Estos son los que tenemos que evitar. Y claro, los pacientes, si no pueden comer fruta ni verdura, pues ¿a qué se van? Pues a la proteína animal y a los alimentos procesados. Y esto es lo que no queremos. Entonces, lo que tenemos que hacer es explicarles a nivel nutricional cuáles son los alimentos que tienen menos cantidad de potasio y de los cuales se pueden beneficiar. Y adicionalmente, y lo seguimos utilizando y se lo recomendamos, es que el potasio se disuelve en agua. Entonces, como el potasio se disuelve en agua, le recomendamos trocear, hervir, cambiar el agua varias veces y de esta manera ir eliminando el potasio de las diferentes verduras. Hay 2 aplicaciones muy buenas, muy interesantes y que los pacientes se comienzan a adaptar, que son estas 2, con Nephro Diet
que ahí pueden los pacientes introducir los alimentos y les muestra el porcentaje de fibra y de potasio que tienen. En cuanto a la excreción renal de potasio, los diuréticos. Los diuréticos es muy importante que están indicados solamente en pacientes con hipervolemia o hipertensos, porque pueden producir deflexión de volumen, disminuir el filtrado glomerular y adicionalmente empeorar esa hipercalemia. Entonces, si los queremos pautar en un paciente, tiene que ser un paciente con sobrecarga hídrica o con hipertensión. Su eficacia dependerá fundamentalmente de la función renal residual. Tenemos las tiazidas y los diuréticos de ASA. Las tiazidas las utilizaremos si los pacientes tienen filtrado de más de 30, los diuréticos de ASA si los pacientes tienen filtrado de menos de 30. Los que han demostrado más eliminación de potasio son las tiazidas, pero claro, depende del filtrado, no los podremos utilizar. Y aquí quería... Bueno, aquí quería traer a colisión los inhibidores de los ISBGT2. Son una maravilla, han demostrado múltiples beneficios a nivel cardiorrenal y adicionalmente en este metaanálisis reciente de 6 ensayos clínicos en el que se incluyen casi 50.000 pacientes, se demuestra que se disminuyeron en un 16% el riesgo de hiperpotasemia grave, sin con esto aumentar el riesgo de hipopotasemia. Entonces, además de que los ISBGT2 han demostrado proteger, mejorar el pronóstico renal y cardiovascular, adicionalmente protegen de la hiperpotasemia en pacientes que tienen tratamiento con bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Esto quiere decir que es una indicación de tratamiento? No, pero esto lo que quiere decir es que si el paciente tiene criterios para utilizarlo, lo tenemos que utilizar para evitar problemas de hipercalemia adicionalmente. En cuanto a la acidosis metabólica, en nuestros pacientes, sobre todo en enfermedad renal crónica avanzada, aumenta la prevalencia de acidosis metabólica y con esto el riesgo de hipercalemia. Las guías KDIGO nos recomiendan que los pacientes con bicarbonato por debajo de 22 deberíamos darles aportes de bicarbonato. En cuanto a las resinas de intercambio iónico, las resinas de intercambio iónico todas las conocemos, todas las hemos utilizado, y principalmente será el resin calcio. No han demostrado eficacia a largo plazo, hay ausencia de ensayos clínicos, su eficacia y su seguridad, tienen efectos gastrointestinales muy severos, sobre todo estreñimiento, y pueden ser severos y llevar a crisis colónica, y el problema de esto es la baja adherencia. Vemos en este estudio que el 50% de los pacientes habían suspendido la toma de medicación a la semana. Es decir, la gente no se lo toma, por lo cual no es recomendable su utilización. Por otra parte, revisar la medicación, como lo hemos visto previamente con los medicamentos que causan hipercalemia, pues tenemos el clotrimazol. Si tenemos un paciente con infección que solo se beneficia de este, pues lo tenemos que mantener, pero si tenemos otra alternativa y es un paciente que ya tiene múltiples factores de riesgo, pues evitémoslo. Los AINES son muy malos. Deberíamos evitarlos, deberíamos no pautarlos y deberíamos enseñarle a los pacientes los medicamentos que son AINES y decirles que no se benefician para el tratamiento ni antiinflamatorio ni del dolor. La heparina en aquellos pacientes pues que se pueda suspender, los beta-bloqueantes no selectivos y por último tenemos el ajuste del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Acordémonos que por algo los hemos puesto, ¿no? Son fármacos que hemos puesto por algo. Entonces el hecho de suspenderlo lleva a que el paciente tenga riesgo. Las guías previas recomendaban suspenderlos o reducirlos. Ya vemos aquí que si tenían potasios por encima de 5 ni se iniciaban. Actualmente esto ha cambiado. Y las guías KDIGO de este año ya nos dicen que solamente debemos considerar reducir o suspender la dosis de IECA o ARA2 en caso de hipotensión sintomática o en caso de hiperpotasemia no controlada a pesar de todo el tratamiento médico o para reducir los síntomas urémicos en pacientes que tengan filtrados de 15. La hipercalemia asociada a los inhibidores puede tratarse con otras medidas antes de reducirlos o suspenderlos.
Y entonces lo que nos recomienda es hacer una vigilancia estrecha cuando iniciamos los IECA y los ARA2, de 2 a 4 semanas, luego tenemos que hacer un control analítico y si evidenciamos hipercalemia, vamos a hacer todas aquellas maniobras que acabamos de explicar y adicionalmente valorar inicio de los nuevos quelantes del potasio. Y todas aquellas guías internacionales y nacionales están de acuerdo en que la hipercalemia se puede iniciar nuevos quelantes del potasio. ¿Cuáles son los nuevos quelantes del potasio? Principalmente serán Patiromer y ciclosilicato de zirconio. Tienen mayor tolerancia, eficacia y seguridad que las resinas catiónicas, favoreciendo el empleo de los inhibidores del sistema renina-angiotensina, los antialdosterónicos, en patologías donde se ha demostrado su beneficio, como la hipertensión arterial, la enfermedad renal crónica y la insuficiencia cardíaca. ¿Qué sabemos de estos pacientes, de estos quelantes? El Patiromer es un polímero no absorbible, está comercializado en España desde el 2019 y su mecanismo de acción es que se une al potasio intercambiándolo con calcio, predominantemente en el colon distal. Si los pacientes no tienen colon distal, no se les debe administrar. El inicio de acción de esta medicación es de 4 a 7 horas. La dosis de inicio será de 8,4 gramos y se puede ir escalando según los niveles de potasio. Tiene que tomarse con 3 horas de diferencia de los otros medicamentos. Y dado que se intercambia calcio por potasio y no sodio por potasio, estos pacientes no tienen riesgo de fallo cardíaco, hipertensión o edema. Hay múltiples estudios que han demostrado los beneficios del Patiromer. Aquí les explico uno de estos, en los que básicamente se demuestra la reducción del potasio en las primeras 48 horas a la normalización y que esto se mantuvo hasta 52 semanas. Una vez se descontinuó el tratamiento con Patiromer, vemos que vuelve otra vez a reapuntar los niveles de hipercalemia. Esto en pacientes con enfermedad renal crónica, hipertensos, diabéticos, algunos con insuficiencia cardíaca y todos de ellos recibían inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Efectos adversos importantes: hipomagnesemia. Además de captar potasio, capta magnesio también y por lo cual causa hipomagnesemia y es algo que tenemos que vigilar en este quelante. Hubo efectos gastrointestinales y tuvieron una adherencia muy buena. En cuanto al ciclosilicato de zirconio, que es el Lokelma, es un compuesto insoluble que lo que hace es intercambiar sodio por potasio. Entonces, los sobres de ciclosilicato de zirconio tienen sodio. Esto es muy importante de cara a los pacientes que están con insuficiencia cardíaca descompensada clara, porque aumenta los niveles de sodio a nivel sérico y puede llevar a insuficiencia cardíaca y edemas. Es un quelante muy potente, capta 9 veces más que las resinas, tienen un inicio de acción de 1 hora y esto es muy importante porque lo podemos utilizar en hiperpotasemias agudas y está en el hospital. Tenemos Lokelma a nivel intrahospitalario y por lo tanto es muy importante que cuando tengamos una elevación de potasio lo podamos pedir a la farmacia. La dosis serán 10 gramos cada 8 horas durante máximo 3 días y posteriormente pasará a ser una dosis diaria hasta que tengamos la mínima dosis para llegar a la normocalemia. Se tiene que separar de otros medicamentos durante 2 horas. Hay múltiples estudios que avalan sus beneficios y aquí quería mostrar el que considero más importante de ellos, y es que se les da el tratamiento con sobres de 10 gramos cada 8 horas y ya se evidencia la mejoría llegando a una media de tiempo para la normalización del potasio de 2 horas. A las 2 horas ya tenemos normalización del potasio. El 90% de los pacientes que vemos aquí normalizaron el potasio
a las 24 horas y el 99% de los pacientes normalizaron el potasio a las 48 horas. Es decir, que con el tratamiento con Lokelma a las 48 horas ya tenemos la normalización del 99% de los pacientes. Luego lo dividen en varios brazos y vemos que el que toma placebo, pues otra vez vuelve a repuntar la hipercalemia. Esto lo siguieron con una N de 337 días, manteniéndose normal los niveles de potasio. Y esta gráfica muestra los subgrupos, ¿no? Que a las 48 horas, independientemente de que si tenía enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca, diabetes o tomaban inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, se mantuvo esta normocalemia en todos los subgrupos. El edema fue el más común de los efectos adversos y se relacionó con dosis de 15 gramos. Hasta un 14% de los pacientes presentaron edemas, pero lo bueno es que con el tratamiento diurético resolvió en totalidad. Estos pacientes presentaron hipocalemia en el 10% con dosis de 10 gramos y en el 11% con dosis de 15 gramos. Y hay un efecto beneficioso colateral del ciclosilicato de circonio. No se comparte la presentación, no sé si lo van a hacer, ¿no? Ahora sí, usted no. Sí, bueno, sí. Ya estamos. Sí, Otra cosa que quería destacar del ciclosilicato de circonio es que nos mejora la acidosis metabólica. Tiene un efecto dual, un efecto colateral beneficioso para nuestros pacientes. Y en esta gráfica mostramos cómo la ureasa intestinal degrada la urea en bicarbonato y 2 moléculas de amonio. Y esto se reabsorbe por el hígado y el hígado vuelve a producir urea. Pues el ciclosilicato de circonio se une a este amonio y lo elimina a través de las heces. Y hace que este bicarbonato sea reabsorbido al torrente sanguíneo, por lo cual mejora la acidosis metabólica. En este estudio, que pongo aquí abajo, hicieron el seguimiento del tratamiento con ciclosilicato de circonio en cuanto a la acidosis metabólica y se evidenció un aumento de 2 milismoles en las primeras 48 horas. Es decir, es un tratamiento que tenemos que tener en cuenta que como efecto colateral nos ayuda con el tratamiento de la acidosis metabólica. En cuanto a la ficha técnica, pues un poco lo que ya habíamos explicado, la posología, el tiempo de acción es muchísimo más rápido del ciclosilicato de circonio, efectos adversos a tener en cuenta del patiromer, principalmente la hipomagnesemia, y del ciclosilicato de circonio, principalmente el edema. Y hay que hacer una monitorización de estos pacientes. Nos recomiendan que si hemos iniciado el quelante con un potasio de menos de 6, hagamos el control al mes. Si se inicia con un potasio de más de 6, hagamos el control a la semana. Esto es paciente dependiente. Esto es, según las condiciones clínicas que veamos, nosotros somos los que tenemos que determinar cuándo los seguimos y cuándo los vemos. Si el potasio está por debajo de 3,5, tenemos que descontinuar el quelante. Si está debajo de 4 y monitorización en un mes. Si está debajo de 4, lo descontinuamos y hacemos la monitorización rutinaria, es decir, en 3, 4, 6 meses, según nos toque hacer el seguimiento. Si el potasio está entre 4 y 5,5, podemos titular el inhibidor del sistema renina-angiotensina si es necesario y hacer una monitorización rutinaria. Y si está por encima de 5,5, aumentar la dosis del quelante y monitorizar en una semana. Aquí no tengo una diapositiva previa. Es muy importante que estos fármacos tienen condiciones de financiación. Y eso es muy importante, porque no está para todos los pacientes. Las condiciones de financiación son que solamente pueden ser pautados por nefrólogos, por médicos internistas o por cardiólogos. Adicionalmente, los pacientes tienen que sufrir de enfermedad renal crónica severa. Estamos hablando de filtrados por debajo de 30. Tienen que tener insuficiencia cardíaca descompensada con un NIHA 3-4, es decir, descompensados.
y adicionalmente tienen que tener tratamiento con un inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona y debemos haber probado las resinas y no haber funcionado. Es decir, es difícil cumplir estos criterios. Entonces, aquí nos planteamos, ¿qué hacemos en los casos en los que no hay financiación? Pues también se nos plantean unas pautas de qué hacer con estos pacientes. En aquellos pacientes que no tengamos financiación, que son la mayoría, pues ¿qué podemos hacer? Si tenemos un potasio de 5 a 5,4, vamos a mantener la dosis actual de los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Vamos a monitorizar estrechamente y vamos a intentar corregir las causas potenciales, que es lo que ya hemos revisado previamente. Si tenemos un potasio de 5,5 a 5,9, lo que vamos a hacer es reducir la dosis en un 50%. Vamos a valorar sustituir los IECA, los ARA2 por ARNI, si está indicado, y si tenemos una antialdosterónica 25 miligramos, vamos a bajar la dosis a días alternos. Si ya lo tenemos en días alternos, lo que vamos a hacer es suspender el tratamiento y vamos a hacer un control en una semana. Y si lo que tenemos es un potasio de más de 6, vamos a suspender el tratamiento, descartar necesidades de tratamiento urgente y vamos a hacer un control en una semana. En cuanto a la emergencia hiperpotasémica, es muy importante tener claro qué es una emergencia hiperpotasémica y este documento de consenso de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias, de Cardiología y de Nefrología nos lo establece. Son signos o síntomas clínicos de hiperpotasemia, sobre todo debilidad muscular y alteraciones en el electrocardiograma, una hiperpotasemia grave, todo potasio de más de 6,5 se tiene que enviar a urgencias. Algunos pacientes con hiperpotasemia moderada, es decir, unos potasios por encima de 5,5, que adicionalmente tienen una insuficiencia renal, a considerar el grado de la misma, o una destrucción tisular activa, también se deben enviar a urgencias. Entonces, aquí, para ponernos de acuerdo, todos los pacientes con un potasio por encima de 6 deberían tener un electrocardiograma. Todos los pacientes con un potasio de 6,5 deberían ser enviados a urgencias para monitorización y para tratamiento. En todo paciente con una emergencia hipercalémica se tienen que suspender todos los fármacos que nos bloqueen el ECO, porque estamos en una emergencia, en una situación aguda, todo lo vamos a quitar. Y esto lo digo porque muchas veces nos llaman del laboratorio que hemos encontrado un potasio de 6,2 y muchas veces no sabemos qué hacer. Pues es importante que estos pacientes tengan por lo menos un electrocardiograma y muy seguramente repetirles la analítica, porque muchos de ellos son errores en la toma de muestra. En cuanto al tratamiento urgente, tenemos estas últimas 3 guías que nos marcan el tratamiento de la hipercalemia aguda, que son las guías de la Renal Association, la Revista Europea de Medicina de Urgencias en el 2020 y el Consenso Europeo de Reanimación en el 2021. Más o menos son las mismas pautas que ya conocemos de la hipercalemia aguda. Hablaremos rápidamente de ellas. La más importante de todas será proteger el corazón. ¿Y cuándo protegeremos el corazón? Cuando tengamos cambios en el electrocardiograma o cuando tengamos potasios por encima de 6,5. Estos pacientes se benefician de gluconato cálcico. Introduciremos una ampolla, si no mejora a los 5 minutos otra ampolla y si no mejora tenemos que esperar hasta 30 minutos mientras hacemos las otras maniobras. Esto es solamente para proteger la membrana. Ni elimina ni intercambia, solamente protege el corazón. En cuanto al desplazamiento intracelular del potasio, esto ya lo conocemos, lo repito y pongo aquí la pauta más estandarizada que tenemos y es utilizar insulina 10 unidades con 250 de suero glucosado al 10%, esto está mezclado, porque a veces encontramos pautas de se lo pongo endovenoso y luego le voy colgando el suero. No, esto lo que hacemos es mezclarlo todo junto y lo pasamos en 30 minutos.
El inicio de la acción es en los primeros 10-20 minutos y el efecto máximo es a los 60 minutos. No tiene sentido que estemos repitiendo infusiones de insulina cada media hora. Esto no tiene sentido porque vemos que tiene un efecto máximo a los 60 minutos y tiene una duración de 4 horas. Lo que llevaremos es a hipoglicemias persistentes en nuestros pacientes. Esto es lo que se ha demostrado que disminuye más los niveles de potasio de un 0,5 a 1,2. Y si a esto le añadimos salbutamol, pues se potenciará aún más en la incorporación del potasio a nivel intracelular. Son dosis mucho más elevadas que las que solemos utilizar en asma o en broncoespasmo, que son de 2,5. Aquí utilizaremos 10 a 20 miligramos en 10 minutos inhalado. No se aconseja ponerlo endovenoso. Y el inicio de acción es muy rápido, de 6 a 8 minutos, y tiene un pico a los 30 minutos. Dura hasta 3 horas, por lo cual pues tampoco estemos poniendo nebulizaciones de salbutamol cada hora, porque esto no tiene sentido, llevará taquicardias, etc. El bicarbonato no está ampliamente la palabra, estandarizado, implementado. El bicarbonato solamente si hay acidosis, y esto es muy importante. Las dosis son variables, puede ser desde un sexto molar hasta 1 molar, depende de la volemia de los pacientes. Si los pacientes están hipervolémicos, tendremos que utilizar 1 molar. Si los pacientes nos permiten meterle más volumen, utilizaremos un sexto molar. Tiene un inicio de acción muy rápida, de 30 a 60 minutos, y una duración de 1 hora. En cuanto a la eliminación del potasio del organismo, pues principalmente tenemos los diuréticos. Principalmente tendremos los diuréticos. Solamente se pueden utilizar en caso de hipervolemia. ¿Cuáles utilizaremos? Los diuréticos de ASA. Las dosis son variables, de 40 a 200. En el protocolo de este hospital tenemos 60 miligramos y el inicio de acción será a los 30 minutos. Es muy importante que si el paciente está deflexionado, tiene hipotensión, tiene diarreas, no le pongamos tratamiento diurético. Esto lo que hará es empeorar aún más su hipercalemia. Y de hecho en estos pacientes lo que nos recomiendan las guías es restablecer el flujo renal si hay hipoperfusión. ¿Y cómo lo haremos? A través del suero fisiológico. A estos pacientes hipotensos deshidratados lo que haremos es darle suero fisiológico para que el sodio llegue a la nefrona distal, lo intercambie por potasio y eliminen ese potasio que está en exceso. Y lo más importante, lo más nuevo, son los clantes del potasio. ¿Cuál utilizaremos? El Lokelma. Inicia a la hora su efecto. Lo tenemos en disponibilidad en la farmacia intrahospitalaria y ha demostrado en diferentes estudios que versus placebo junto con la insulina y el salbutamol disminuyen significativamente el potasio. No nos podemos olvidar de la diálisis, que la diálisis tiene que ser para insuficiencia renal aguda, severa, o enfermedad renal crónica que no responden al tratamiento, o, como es lógico, pacientes en hemodiálisis crónica. Entonces, muy bien, aquí ya hemos hecho todo lo que nos han dicho que tenemos que hacer: proteger la membrana, redistribuir. Y la primera vez que tengas una hipercalemia, pues será culpa del paciente, pero la segunda vez será culpa nuestra, ¿no? Y es muy importante que los pacientes, cuando acudan a urgencias, pues sí, los hemos salvado, les hemos bajado, les hemos normalizado sus niveles de potasio, pero ¿y ahora qué vamos a hacer? Tenemos que ajustar esos pacientes para que no vuelvan a recaer en otra hipercalemia. Entonces, a largo plazo, pues evitar las recurrencias con fármacos bien tolerados y seguros. Entonces, al alta, ¿qué haremos de urgencias, no? Y esto es muy importante. Entonces, primero identificar los factores de riesgo. Una cosa es que nos llegue un paciente eventualmente en un evento de una rhabdomiólisis puntual, pero que no tenga factores de riesgo, pues ha sido en este contexto. Pero los grupos de riesgo son los que tenemos que monitorizar estrechamente, que son principalmente los pacientes con enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca, los diabéticos, aquellos que utilizan inhibidores del sistema renina-angiotensina y sobre todo los pacientes más mayores. Entonces, ¿qué haremos? Pues monitorizar más de cerca este potasio en los grupos de riesgo. Vamos a evitar los fármacos hipercalemiantes, que ¿cuáles son?
los AINES, el cotrimoxazol, la carina y los diuréticos distales. Esto se elimina en la medida en que se pueda. Luego vamos a revisar la dieta dándoles los consejos previamente explicados y tenemos que evitar el estreñimiento. Estos pacientes que tienen un bolo enlentecido absorben más potasio. Entonces, lo más importante es evitar ese estreñimiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de tratamiento tipo lactulosa. Vamos a evitar el Movicol porque tienen alto contenido de potasio. Además de esto, vamos a optimizar el tratamiento diurético de estos pacientes. Vamos a poner la mínima dosis que requieran para la eubolemia. Si tienen signos de hipervolemia y un filtrado de más de 30, como ya lo he explicado, iniciar teacidas. Si tienen un filtrado menor de 30, furosemida. Tenemos también que vigilar el equilibrio ácido-base. Si hay acidosis, iniciar bicarbonato. La dosis máxima que se suele utilizar es 1 gramo cada 8 horas. Además, tenemos que educar a los pacientes sobre la idoneidad de suspender el sistema renina-angiotensina-aldosterona cuando hayan cuadros de deshidratación. Porque a veces los pacientes pues están con muchas diarreas y dicen, no, pero doctora, igual yo me seguí tomando el tratamiento. Y claro, llegan aquí, están con tensiones de 960, taquicárdicos, tomándose la medicación, la espironolactona, etc. Cuando los pacientes tengan síntomas gastrointestinales o estén deshidratados por cualquier razón, deberían suspender momentáneamente estos medicamentos, pero esto solamente lo hacemos educando a los pacientes. Ellos están acostumbrados a tomarse lo que el doctor les dijo. Y en cuanto al ajuste de los inhibidores del sistema renina-angiotensina en urgencias, la hiperpotasemia la producen más los antagonistas de los receptores de aldosterona, por lo cual serían los primeros en suspender. Posteriormente, los IECA y por último los ARA2. Y esto lo digo porque hay algunos pacientes que tienen tanto la espironolactona como el enalapril, pues empezamos por la espironolactona y vigilamos. Estos pacientes los tenemos que vigilar estrechamente. Y vamos a iniciar un quelante del potasio en que incumpla criterios, que lastimosamente no serán la mayoría, pero aquellos en los que haya criterio inmediatamente, porque el uso de quelante ya nos va a dejar muchísimo más margen de maniobra. Y sobre todo, pues eso, evitar suspender del todo los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Monitorización estrecha y en el informe de alta es muy importante que se pongan todas las modificaciones tal cual como las queremos, porque muchas veces se lo explicamos al paciente, pero luego en el informe de alta pues no están escritos todos los cambios que queremos. Y es muy importante que tengan por lo menos un control a 1 semana vista en el CAP o por nefrología o cardiología. Si nosotros ya los estamos viendo, es muy importante la coordinación con primaria. Por último, pues quería aquí presentarles el protocolo de la hiperpotasemia que diseñaron este año desde el servicio de urgencias del hospital, con ayuda tanto del servicio de nefrología como de farmacia, y está ya en la intranet para el acceso de todos. Y a manera de conclusión, pues la hiperpotasemia es un hallazgo frecuente en la práctica clínica diaria que se asocia a peores resultados de salud, incluyendo aumento de mortalidad. La hiperpotasemia es prevalente en pacientes con enfermedades crónicas, como la enfermedad renal crónica, la insuficiencia cardíaca, la diabetes y el tratamiento con inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Es fundamental realizar un diagnóstico precoz y etiológico del mismo con el objetivo de tratar del modo más adecuado a cada paciente. El uso de agentes reductores del potasio tipo Tiromet y ciclosilicato de circonio han demostrado ser eficaces en pacientes en el tratamiento de la hiperpotasemia. Y como último, la adición del ISGLT2 puede reducir la hiperpotasemia, por lo que se debe utilizar en pacientes que tengan la indicación. Muchas gracias. Una ventanita, Habla, mirar si tienes sí, algo eso en es lo chat. que quería ver, pero es que no sé. David te ayuda. No. En inglés te pregunto.